MQR, más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, agradeciendo que se prolongue el otoño y que no vengan los días muy fríos. Así es, así es. Bueno, y este jueves volvemos un poco a la Patagonia, con nuestra querida amiga Dafne, que viene acompañada hoy, ¿no es cierto, Lidia? Sí, dentro del espacio federal ya había participado, pero ahora participa como invitada la poeta barilochense Eliana Navarro. Hola, buenas noches. Ahí se dio a conocer, no mantuvo el misterio de su voz. Un gusto, Eliana, recibirte esta noche que estés con nosotros. Y bueno, Lidia va a hablar un poquito de vos y después vamos a comenzar a charlar. Ok. Bueno, Eliana Navarro es una poeta nacida en Buenos Aires, es poeta y editora, impulsó la creación de la Editorial Municipal de Bariloche y fue su coordinadora entre 2015 y 2020. También dirigió el Fondo Editorial Rionegrino desde 2020 a 2023. Actualmente forma parte de la editorial La Mariposa y la Iguana y se encuentra radicada en Brasil, aunque en este momento se encuentra en Viedma. Voy a leer los títulos de sus libros, que son Circular, Blanco y el libro del que vamos a hablar hoy, que es Weiss Elster, El río que no existe, que fue publicado por primera vez en 2018 por Hudson Ediciones y que ahora está reeditado este año por La Mariposa y la Iguana. Además de estos libros, parte de su obra se encuentra en las antologías Poetas Argentinas 1961-1980, Desorbitados, Novísimos Poemas del Sur del Mundo, Poesía de Río Negro, volumen 2, Transversal Poetas Rionegrinas y Patagonia Literaria, Antología de Poesía del Sur Argentino. Bueno, bienvenida Eliana Navarro a Moebius en la radio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este convite. Muy agradecida. Es un gusto para nosotros recibirte, Eliana, y como siempre hacemos, le pedimos a la poeta invitada o al poeta invitado que lea algunos poemas antes de comenzar a charlar. Así que te invitamos. Perdón, me había olvidado de agregar una cosita a la presentación de Eliana. Discúlpeme, después que termine puede leer Eliana si quiere en forma directa, vos le das el pase. Sobre el libro del que vamos a hablar hoy, dijo Raúl Mansilla: este bello libro en que nos dice que la sangre tira en el flamante extravío de la viajera que busca en los poros del viejo continente las razones del por qué un padre decide acabar con su vida bajo el puente del Weiss Elster. Y después dice: este es un libro para leer varias veces, para degustarlo y encontrar belleza en la muerte, belleza en la ceniza, belleza en el borde de la mente, de un río que no existe. Bueno, con esta frase de Raúl Mansilla, ahora dejamos que Eliana lea su poesía. Adelante, Eliana, te escuchamos tu poesía. Ok. El que cruza un río tiene que dejar un lado. Esta es la foto. Tu habitación.
objetos distribuidos como piedras indecisas por el suelo, 3 pisos agolpados en la nuca, subir, bajar, expandir tu soledad por el hueco de escalera. Esta es. Borras de antiquísimos cafés. En el estante, 5 piezas alineadas en busca de clemencia. Ángel, oso de peluche, virgen, rinoceronte, un viejo títere y después varios grupos de botellas y una copa rodando en el parqué. Manchas de vino y esparcidas, detenidas horas. Olvidaste al salir el cigarrillo encendido. Esta es la foto. Noches de insomnio líquido. Entre vos y yo, 2 puertas cerradas. La muerte de mi padre en tu país, mi flamante extravío. Te recuerdo así, detrás de la cámara, un ojo mirándome, el otro escondido, dispara. ¿Pero qué viste, además de vacío, estrellado contra el puente del Weiss-Elster? Esto es lo que me llevo. Cenizas y una foto, tu Berlín particular. Yo adoré el brillo descarnado que emanabas. Iba a pedirte una parte de tu calma, monedas de países remotos, un par de tus medias alemanas. Ya ves, no siempre consigo creer en la belleza, ni siquiera sé qué lengua usar para decirte que no pienso morir de tristeza. Muchísimas gracias, Eliana, y prefiero ir entrando de a poquito en el libro, porque es un libro fuerte, es un libro de duelo, ¿sí? Okay. Y me interesa el trabajo que hiciste entre empezar charlando en ese trabajo que hiciste en el libro, por lo menos en el que yo leí, con la fotografía, ese diálogo que haces con la fotografía de Natalia Butch, ¿puede ser? Natalia Butch. Sí, Natalia Butch. Que me cuentes un poquito esto, que me hables un poquito de cómo trabajaron con Natalia, quizás un poquito de Natalia, porque la verdad que es muy interesante el diálogo que se da a lo largo del libro entre la fotografía y lo que dice el libro, ¿no? Es muy significativo. Sí, mira, la verdad que fue así como lo mencionás, fue un diálogo que se produjo a partir de una lectura que yo hice de uno de los poemas en un lugar público en Bariloche hace unos años, y el que habla de la sangre, ¿no? Es un poema que habla de la sangre tira, y bueno, y lo repite y repite ese verso, y ella quedó impactada, y nosotros nos conocíamos justamente a través de mi papá. Ella trabaja con imagen, ella es psicoanalista, pero trabaja con la imagen, hace esos composés, no le gusta decir collage, pero bueno, trabaja distorsionando las imágenes y bueno, haciendo hincapié en, a veces es solamente una textura, a veces es justamente algo corrido de lugar, ¿no? Y bueno, y ella me manda así, de un día cualquiera, a partir de haber oído ese poema, una imagen. Y a partir de ahí empezamos, yo le propongo, porque me encantó, y le propuse hacer ese trabajo, y estuvimos dialogando prácticamente un año haciendo esto, ¿no? Yo le mandaba los textos y ella me iba respondiendo con imágenes y íbamos también dialogando, ¿no? Digamos, era su creación, pero yo también intervenía con estos diálogos, estas conversaciones, a partir también de una experiencia compartida de duelo que ella estaba viviendo, ¿no? También eso también operó en esa construcción. Tiene una pregunta Lidia, pero antes de ir a la pregunta de Lidia, para mí el libro, bueno, ya llegaremos a la significación del duelo, ¿no? Pero tu papá era músico
Y a mí me interesó ir componiendo el libro, por un lado con la imagen y por el otro lado con la música. Yo escuché la música que el libro tiene, no solo en la poesía, sino en la música que el libro sugiere. Tu papá era pianista. Sí. Y es muy interesante porque vos ponés algunos, creo que, bueno, algunas composiciones que ahora después vamos a escuchar, porque en el intermedio vamos a escuchar las composiciones, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que lo tejiste en la estructura del libro? Y me parece que esto un poco tiene que ver con la pregunta que después te va a hacer Lidia. Bueno, sí, mi papá era músico y la música, digamos, estuvo presente en mi vida desde que nací. Y al punto de que, bueno, que yo la siento parte también de todo lo que hago, de todo lo que, ¿no? Está presente en mi vida permanentemente. De hecho, yo he trabajado con mi papá en distintos proyectos, he sido parte de sus proyectos, desde, bueno, hasta telonera, es como iluminadora, bueno, cosas así desde chica, ¿no? Él ha compuesto obras musicales para obras de teatro donde yo participaba cuando era chica, bueno, en fin, estaba siempre presente. Lo que se traza, justamente hoy lo hablábamos con Dafne, es ese otro mapa que se va tejiendo a través de esas señales que yo voy dando en los títulos y tiene que ver, es como una fotografía de toda esa experiencia, todo ese viaje, ¿no? Tiene que ver exacta, es como si fuera una fotografía 3D, ¿no? Como un montón de cosas. Es esa música que yo estaba escuchando en ese momento, es ese concertista que estaba ensayando en la iglesia donde Bach dirigió ese coro en Leipzig, cuando fui a ese lugar. En ese momento, ese concertista que después, investigando un poco, supe quién era, ¿no? En ese momento yo estaba en ese viaje, ¿no? Era el viaje del duelo, de ir a buscar esas cenizas y tal. Entonces después, al momento de componer este libro, me fui a buscar a ver quién era ese concertista. Lo encontré toda la información y bueno, y fui a escuchar esa música. Entonces se fue armando como esta foto 3D que yo digo, que tiene como una significación muy propia, ¿no? Muy íntima, ¿no? Pero que a la vez le da sentido a todo este libro. No sé si me explico. Lidia, sentido lo acompaña. Acordate que estás muteada en este momento. Sí, vos dijiste que en el poema La sangre tira, y hay otros también donde trabajás mucho la repetición, pero al margen de esos poemas que tienen muchas repeticiones, es como que a lo largo del libro aparecen muchas como motivos que se van retomando y repitiendo en distintos lugares, que ahora que después de lo que hablaron, me imagino que es un procedimiento también muy propio de la música. Por ejemplo, no sé, el agua no es blanca ni apresurada, donde hay voluntad hay un camino, pero así muchas cosas, incluso en algunos poemas juegan con las palabras como una composición y descomposición de sonidos, bueno, que obviamente hacen sentido también, pero eso va atravesando todo el libro. Sí, totalmente, totalmente. Para mí, yo las siento, es como, de hecho los voy leyendo, como las voy sintiendo con esa musicalidad, ¿no? Como tienen su música interna. No sé, las siento así, bastante cantado, estos poemas. Sí, hay una musicalidad en toda la obra de este libro, en todos los poemas, que hay como unos armónicos, una melodía, se siente eso, ¿no? El ritmo, hasta los armónicos se pueden. ¿Querrías leer alguno para así sentimos? Voy a leer este que, bueno, sin explicaciones. Der Himmel über Berlin es la película, ¿no? Las alas del deseo de Wim Wenders. También era como mis referencias, ¿no? También era como, bueno, ¿qué sé yo de este país a donde vine a parar a partir de esto, ¿no?
¿Cuáles son mis referencias? Esa película maravillosa, ¿no? Porque Esa película maravillosa. Esa película maravillosa. Bien. 3 mujeres, un puente. Por debajo la voluntad de uno, ahogada y punto. Por no decir un hombre, pasó por debajo del abajo y se perdió río abajo, dejando su cuerpo enganchado a ramas de un sauce llorón. Mujeres de mayo se citan 3 días después y caminan desbocadas, haciendo equilibrio por la línea que separa salto de anestesia, ficción de liquidez. Barandas amarillas contienen el cuadro de cualquier derramamiento. El agua no es blanca ni apresurada. Desde el puente, 3 mujeres lanzaron flores mínimas a la diosa de la muerte libre. Muerte, libre, libre, muerte, libre, 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 muerte. Flores, 3, bajan para siempre por la correntada del Weiss-Elster. Mínimas, bajan por el agua que no es blanca ni apresurada. ¿O era verde la baranda? Seguro es que había patos, 3 patos, 3 mujeres. Unos nadaron, las demás no tocaron el agua. Lo curioso es que a ninguna se le haya ocurrido tocar el agua. Nunca tocaron el agua. 3 mujeres caminan sin hablar. De una a otra punta la baranda les sujeta esa pulsión desenfrenada, irse con las flores, pero ellas no se importan de la situación y bajan, siguen mínimas bajando. Donde existe una voluntad, existe un camino, dijo el policía, y cubrió rápido el cuerpo con una tela blanca. El agua, que no era blanca ni apresurada, corría indiferente al pescador que anzuelo en mano se alejó murmurando: esto es un desastre, ni siquiera peces tienen consuelo en este país. 3 patos nadaron en círculo cerrado hasta la noche. Hasta la noche 3 mujeres cruzaron ida y vuelta el puente del Weiss-Elster. Cuerpo ya no había, ni voluntad, ni camino. Aquí el mezquino pescador tuvo razón. Los peces huyeron río abajo, y más abajo, abajo del abajo, 3 mujeres sin sombra seguían deambulando. Al momento de leer el libro, Eliana, yo sentía que el duelo era un viaje, o sea que había una composición en donde el duelo era el viaje, ¿sí? Bueno, quería preguntarte por eso, ¿no? Viajar hacia el duelo o esto de vivir el duelo como un viaje. Bueno, partiendo de que fue efectivamente ese viaje, que es un poco lo que trata de capturar este libro, ¿no? Lo que fue la experiencia tan extraña, del extrañamiento mismo, ¿no? De vivir toda esta situación en un país donde no sabía la lengua y recibir las condolencias en idiomas extraños y demás. Sí, definitivamente es un viaje. Y es un viaje que creo yo que empezó en ese momento y continúa, ¿no? Porque es ese tren que también hay ahí una referencia, ¿no? El tren de Berlín a Leipzig, que empezó y no termina, ¿no? Es un tren de ahora en más, en mi futuro inyectado, ¿no? Ese tren. Creo que así lo viví y así lo sigo viviendo, obviamente a 13 años ya que pasó todo esto. Este libro me llevó muchos años también, porque yo iba tomando nota, ¿no? Eso también me pareció muy, la experiencia, ¿no? Como muy curioso y muy, muy fuerte también, ¿no? Que uno siempre está ahí viendo con qué materiales se escribe, ¿no? Y tal, y yo estaba viviendo eso y a la vez tomando nota, ¿no? No sé si en ese momento era consciente de que iba a transmutarlo de esa manera o que tenía la ilusión también, ¿no? De poder exorcizar esos dolores escribiendo.
pero yo estaba tomando nota. Y después me llevó varios años amigarme con la idea de este libro y decir, bueno, esto es lo que yo pude hacer con esto, ¿no? Y también anulada o ya, sí, perdida esa ilusión de querer sanar algo, ¿no? Con la escritura o con la publicación o algo, como que ya está, es esto, es una foto, pero mi viaje, volviendo a la pregunta, creo que empezó ahí y continúa. Continúa así, eso se nota, porque además ese viaje se transmuta y llega también un poco, hay paisajes patagónicos también de pronto en el libro, ¿no? Aparecen como una especie de continuidad ahí, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es un viaje que por eso. La continuidad de los ríos, ya que no la continuidad de los parques de Cortázar. Exacto, está bien, puede ser. ¿En qué río se continúa el Weiselter? ¿En qué río? Bueno, en este momento estamos muy cerca del río Negro, pero claro, es eso, todos los ríos el río, ¿no? Porque es así, es como el agua. Pero el libro que aparece en el poema es otro que tiene un nombre originario. El Ñiriguau. El Ñiriguau. Ese es el Ñiriguau, que también tiene que ver, porque bueno, yo de ese viaje me traje las cenizas y que fueron arrojadas en ese río también. Así que bueno. Por eso también. Sí, el río como un elemento en el paisaje, primero el paisaje, ¿no? Porque el paisaje también es compone, hablamos de composición, la composición por un lado la fotografía, por el otro lado la música, y por otro lado el paisaje, que juega en ese paisaje alemán, que es un paisaje frío, un paisaje intenso, que compone con el paisaje de la Patagonia. Sí, es el paisaje interior, el paisaje propio, ¿no? De la propia experiencia, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hay un poema que se llama Ruta 81, 71, me parece, porque me confundo con un libro, Ruta 71, que son esos viajes que yo hacía con mi papá cuando era chica, por esas rutas. Hay mucho viaje también ahí. Y el paisaje está así, eso, muy en el cuerpo, ¿no? El frío, los animales, esa forma de observar, ese sosiego, el lago. Hay como muchas referencias a eso también. Sí, totalmente. Bueno, estamos llegando más o menos al momento de irnos a una pausa, pero querría que leyeras algún poema antes de la pausa. Bueno. A ver. La balada. La balada. Bueno, acá Dafne pide. La tengo cerca, puedo aprovechar a pedirle. Acá. Balada del pianista bipolar. Empieza así. Vos no te preguntás por el ánimo del pianista. Bailás al compás del tiempo que te toca. Ese gong que suena es el latido de tu propio corazón y no las manos del pianista cuyo ánimo, insisto, no importa. La balada empieza en do menor y va hacia abajo, hacia tonos graves de una épica, la del pianista mudo caminando sin escalas del desierto al agua. 200 metros cruzó de madrugada, del vacío al cuenco cálido de un río que lo recibió en su falda. Vos no digas nada acerca de la comprensión. Cantá si estás con ambos pies dentro del río, márgenes aparte. El pentagrama es de infinitas líneas paralelas que darán con el centro del silencio, dinámica que busca detener la entrada del infierno con su melodía atroz, la entrada del infierno con su enorme, enorme estola. Fusas, fuga imprevisible, no estamos en la misma sintonía. Sentí erizar tu piel, no veas solo extremidades. El miedo va en clave de fa.
pastillas, la menor. Ahora sentirás una caricia leve de una a otra punta de tu propio hueco. Vos no te preguntás por el hueco del pianista bipolar. Esta es la balada del pianista bipolar, de blanco a negro en una sola frase. Entra, silencio de corcheas, ligaduras, blanca con puntillo y al final una escala descendente desde re hacia atrás. Violas y violines acompañan el fragmento, diapasón, salida de sideral del hombre con sus manos, río adulterado, filtración. Repetí el estribillo, esta es la balada del pianista bipolar, esta es la balada del pianista bipolar y así. Muchísimas gracias, Eliana, y bueno, vamos al intermedio, donde vamos a escuchar la música, un poquito de la música que nos propone Eliana en este libro. Y por otro lado, ¿qué vas a leer, Lidia? Contanos. Bueno, acá les estoy mostrando a los oyentes el libro del que elegí 3 poemas. El libro se llama Poemas del Aire y la autora es Liliana Campazo. Espero que nos esté escuchando o que nos vaya a escuchar y que le gusten los poemas que elegí. Justo a las 21:30 vamos a poner la pausa. Exactamente. Díganle si nos está escuchando ahora. Muy bien, Carlos, adelante entonces y después seguimos charlando con Eliana Navarro. Adelante por el intermedio. Voy a leer 3 poemas breves de Liliana Campazo, de su libro Poemas del Aire, publicado por la editorial Vela al Viento.
22. Me escribe una amiga lejana. Me pregunta por el frío. Ella no lo conoce. Vive en el sol, en el centro mismo del amarillo. Poema 40. Besa un beso que no está. Besa el aire. Poema 39. El chocolate belga es el más rico del mundo. Se me hace muy burgués el comentario. Pero entre mi almohada y mi cabeza, en la noche volvió ese aroma, ese sabor, entre las telarañas del sueño. Cruzaba un canal en un botecito atestado de turistas, mirando las casas del 1600, y el sabor del chocolate sobre mi lengua trajo a mi boca el gusto. Sí, es muy burgués este sueño. Pero en él aparecías y era mejor que el verano. Ese es el tercero. Muy bien, y seguimos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Esta noche nos visita Eliana Navarro, acompañada por Dafne Pidemunt, que siempre... Ando en silencio hoy. Hoy estoy en silencio. Anda silenciosa, sí. Después hoy voy a intervenir. Ahora voy a intervenir. Ya te vamos a escuchar en un ratito. Y bueno, justo en el intermedio estaba comentando algo muy interesante, Lidia, que es, bueno, los distintos elementos que aparecen en el libro. Por un lado está el agua, pero por otro lado señalaba la ceniza, que es un elemento que sí, por supuesto, es un elemento contundente, y que está muy presente. Es más, decía Lidia que está muteado en este momento, que es el elemento que más está presente en el libro, ¿no es cierto, Lidia? Desmuteate, Liz. Según la lectura que yo hice, es el elemento que predomina, incluso más que el agua, más que la sangre. Sí, es el elemento más presente en el poema, lo cual
es coherente con el sentido, porque el viaje fue para buscar las cenizas, luego el regreso fue para dejar las cenizas. Entonces, en un libro de duelo que esté tan presente la ceniza me hace parecer todo un logro semántico en la construcción del poema. Pero cambiando de tema, hubo algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con, con los nombres de los lugares desconocidos que vos conocías por primera vez durante ese viaje y que curiosamente se contraponen mucho al sentimiento de angustia, porque hay, o sentí yo como lectora, eso me dirás vos, hay como una sensualidad y como una en nombrar los lugares nuevos, digamos, los lugares desconocidos que vos conocías en ese lugar, que son lugares que invitan a la ensoñación, a los que nunca estuvimos en Berlín o en las otras ciudades, en Leipzig, que vos nombrás, por ejemplo, el Café Balzac. Sí, ese es uno de los lugares, pero hay muchos lugares de mucho uso de nombre propio que de algún modo a mí me llevan a algo mucho más, no sé si erótico, podría decir evocativo, o donde hay una cierta sensualidad de los nombres. No sé si a vos te pasa algo así o es solo mi imaginación de lectora. No, absolutamente. Mi papá era un artista, y yo lo mamé eso. Y es como decía al principio, o sea, no estoy hablando de la producción artística, no me considero así, me refiero al modo de entender o de ver el mundo, ¿no? Entonces yo, yendo a ese viaje, atravesada por ese dolor, por ese duelo, no podía dejar de ver la belleza que me rodeaba. Leipzig es un pueblo hermosísimo, que no es casual, mi papá era fanático de Bach, o sea, es el pueblo donde Bach terminó su carrera, fue director de ese coro, sus restos estuvieron, no sé si siguen ahí, pero estuvieron muchos años ahí en esa iglesia donde yo fui después de la ceremonia que se hizo, sería como el velatorio, el equivalente, ¿no? Entonces era todo muy, y yo era consciente, incluso con hasta cierto no sé si sentido del humor, porque no sé si cabe en pero había algo, decir, qué hijo de puta, perdón, ¿no? Mirá dónde lo vino a hacer, ¿entendés? O sea, vino a hacerlo acá, y él, me acuerdo, siempre decía que yo tenía que conocer Berlín, que tenía que conocer porque estaba maravillado y quería que yo vaya, ¿no? Bueno, no fue la mejor forma de invitarme a ese lugar, pero no pude dejar de verlo eso, y sí, esos lugares, esos nombres propios están porque es tan propia la experiencia también, y es en este acto de narrarlo también hay una separación, ¿no? Como yo podía hacer ese juego. Vuelvo a decir, totalmente atravesada por el dolor, no estaba escindida de eso, pero a la vez lo podía ver de esa manera. Sí, pero ahí hay algo que estéticamente, ¿no? Que a mí me ocurrió como lectora, que va en sintonía con lo que dice Lidia, de ese lugar de la seducción por los lugares, que invita a quien lee. Yo lo pensaba casi como una road movie, esto de las diferentes capas, la imagen, la música, es como si fuera una cámara, como si la poeta o el yo lírico, el yo poético, te invitara y como te llevara a ese Berlín, a esos lugares, a ese Café Balzac, y hay mucha vitalidad, pese a que se va a buscar unas cenizas, pese al duelo, ese lugar, por la fascinación de los lugares nuevos, de lo desconocido, está reflejado, y en quien lo lee a veces incluso es más fuerte que el propio duelo, y eso es maravilloso, cómo lo logra. O cómo lo lográs, ¿no? Estás acá. Pero me pasó lo mismo que lo que planteabas, Lee, este lugar de esa invitación casi a quien te dan ganas de ir a conocer todo esto, así como estás viajando ahí.
Este libro se está reeditando, ¿no? Por La Mariposa y la Iguana, y nos contaban que lo presentan ahora, en estos días, mañana, ¿cuándo lo presentan? Mañana, porque estamos cumpliendo 15 años con la editorial, estamos presentando 4 libros. Este libro yo lo quería reeditar, fue editado por Hudson, por Aliaga, el querido Aliaga. Esa es la reedición. Estaba agotadísimo. Cuando yo leí ese libro que me lo había mandado Eliana por PDF hace varios años, el editorial no estaba en la editorial y yo le pedía por favor de reeditar este libro. Me parecía que era un libro que estaba buenísimo, que la gente pudiera leer. Y bueno, finalmente se concretó este año. Y la vida es muy loca y muy extraña, y él está ahora en la editorial, pero en un libro que yo le insistía y que ella no quería reeditar. Y hoy hablábamos un poco, ¿no? Esto del amigarse también con el poder reeditar algo que está bueno que la gente lea. Así que mañana lo estamos presentando junto con otros 3 libros más, celebrando los 15 años de la editorial, junto con uno de Karino presentan allá Celso, en Vietnam. en Viedma, junto con La pieza compartida de Karino Celso, uno de María Belén Benito, que también es una poeta de aquí, que se llama La que no subió al arca, y El abismo que nos mira, de nuestra amiga, la esposa y amiga en común de Tizi Hernando. Así Muy que bien. están esos 4 libros. Y la distribución del libro en capital, en provincias, los oyentes pueden acceder al libro con facilidad. ¿En qué editorial? Sí, le vamos a dejar a la distribuidora algunos. Pudimos imprimir pocos dado el contexto que estamos viviendo, político, social, económico, pero la idea es, le vamos a dejar unos 50 a la distribuidora. Van a ir a lugares más específicos, librerías más específicas de poesía, pero va a estar distribuido. Y bueno, también nos lo pueden pedir por la editorial, obviamente, en algunas librerías como La Norte y demás van a estar. Y bueno, si todo va bien, reimprimiremos cuando sea necesario. ¿La editorial, cómo se contactan con la editorial? Por Instagram es donde mejor contestamos. La tienda nube no funciona, está desactualizada, pero por Instagram nos pueden escribir y se los hacemos llegar. Sí, editorial.La Mariposa y la Iguana. Y en algunas va a estar en librerías. Más específico, capaz por Jenny, Cúspide, Hernández, lo pueden pedir, que se los hacen llegar también por las cadenas. Perfecto. Ya que están y que son las dos partes de La Mariposa y la Iguana, bueno, 15 años de La Mariposa y la Iguana. Todo un tiempo, ¿no? Hablando de transmutación, hemos pasado por 25.000 etapas con la editorial. Y la verdad que en lo personal, bueno, Leti ahora está en Buenos Aires, pero fue también una renovación de la misma editorial que se haya sumado Eli. Una mirada nueva, un aporte diferente. Así que pasamos por un montón de etapas y esta es una etapa más, ¿no? Y felices de poder sostener en este contexto una editorial independiente que encima lo que más publica es poesía. Es recontra celebratorio, así que vamos a estar, ya lo podremos hacer en Buenos Aires. La idea era hacerlo primero en Buenos Aires. Los libros no llegaron a estar en la imprenta, o sea, no llegaron con el tiempo de imprenta, así que en el próximo viaje de Eli, o capaz vamos a estar nosotras en Brasil cruzadas, pero ¿quién te dice? Capaz pronto, veremos cuando lo podemos presentar en Buenos Aires, esta misma celebración, hacerlo en Buenos Aires. Bien. Vos, Eliana, ¿cuánto tiempo hace que estás formando parte de la editorial? De la editorial, y un año y unos meses, porque yo terminé de trabajar en el Fondo Editorial Rionegrino en diciembre del 23, y ahí fue donde la conocí a Dafne también, ¿no? Nos conocimos antes. Ahí empecé, bueno, me reclamo. No, nos conocimos en el 2020. Quiero decir, trabajando ahí en ese organismo, digamos. Así que bueno. Ella fue la primera que me dio trabajo acá en Río Negro. Así que bueno, ahí me sumé hace poco. Realmente para mí fue un salto,
porque bueno, yo venía trabajando como decía Lidia, en organismos públicos, primero en la Municipalidad de Bariloche, con una editorial chiquita, experimental, porque yo presenté un proyecto y bueno, fue ahí un momento bastante lindo, interesante, cuando creíamos que el Estado podía llegar a hacer algunas cosas interesantes en algún momento, y bueno, después después no pasó. Y después estuve en la provincia, lo cual, o sea, sí, hay proyectos. El Fondo Editorial Rosnegrino es un proyecto que está creado por ley y está sostenido hasta el día de hoy, bueno, pero tiene sus cosas, ¿no? Cosas muy difíciles, no creo que dé para comentarlas acá, ni mucho menos. Pero bueno, haber saltado y haberme sumado a esta editorial independiente, que está movida prácticamente por el deseo y por la militancia, la literatura, y con esta mirada que yo puedo aportar, que es esto, ¿no? Nosotros siempre miramos a los centros culturales como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, desde un lugar de lejanía, de que algo inalcanzable, de que era muy difícil. Antes era imposible porque todo era carísimo y era difícil. Ahora no es tan difícil, digamos, en términos, ¿no? de acceso a la impresión y demás, pero sí a los digamos, esas puertas de difusión, ¿no? Que son siempre las editoriales que están instaladas en Buenos Aires o en las capitales y demás. Y las voces del interior siempre son como miradas de otra manera, ¿no? Nosotros, mucha gente lucha para estar en la Feria del Libro y demás, y no es por ahí, ¿no? Es como que no se llega a conocer a la literatura escrita en las provincias de esa manera, ¿no? Me parece que con este tipo de proyectos independientes, convocados así a este tipo de proyectos como el de ustedes, ¿no? Que son enormes puertas de difusión y de acercamiento. Así que eso, muy contenta, a pesar de las dificultades, ¿no? Que realmente está difícil. Pero seguir siguiendo ahí apostando. Es muy difícil, y se lleva todo a pulmón, ¿no? Es muy difícil poder realizar este tipo de proyectos. Sí, ya lo creo, sí. Pero bueno, siguen moviendo el deseo. Claro, siguen adelante y bueno, se han centrado, tienen como un territorio que es la Patagonia en este momento, ¿no? Bueno, ahí Eli logró ya veníamos con la idea de publicar más poetas patagónicas. Sí, están ahí, están apareciendo ahí en la medida que se puede. También hay también muchos proyectos editoriales naciendo y desarrollándose, así que es un momento, paradójicamente, ¿no? A pesar de lo difícil que está, paradójicamente hay muchas editoriales chiquititas, empezando, largando sus publicaciones, y bueno, sí, nosotros proponiendo algunas voces también. Bien, desde la Patagonia. Me parece muy bueno, y me parece que casualmente, porque está difícil la época, porque estamos pasando por estas situaciones, es que surgen estos proyectos también, no se sostienen, sí, claro, porque son necesarios, ¿sí? Si no se sostienen ese tipo de proyectos, es como que falta el aire. Entonces, un poco sostenerlos y llevarlos adelante es fundamental. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo del programa y nos gustaría que cerrásemos con poesía. Exacto. Así que, Eliana, te invitamos a leer. Yo le había pedido un poema. Ya lo leí, lo pesqué. Preludio número 1 del clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach. Esa de ahí soy yo, sentada en el café Balzac. Tomo un capuchino en jarrito y espero las cenizas. Estoy expuesta, fibrilada, contenida por los bordes de la mesa al aire libre. Una llovizna tenue lo constata. Esa de ahí soy yo. Estoy quieta y exaltada. Yo muda y en Berlín. Yo visceral, yo eufórica. 5 mujeres y una niña con polleras tupidas, delantal blanco y pañuelos cubriéndoles el pelo, pasan en cámara lenta y aumentan el contraste.
Estas que me nacieron en la espalda son las alas del deseo. Ahí, tendida en la vereda, mi sabiduría garantizada. Ahora, el cielo se abrirá y una claridad caerá sobre mí como un bálsamo. Esa luz que humedece mi cara es perfecta para la escena. Mi padre en pleno uso de su libertad. Mi padre haciendo uso del verbo en alemán. Frei tot. Muere libre él. Yo, muda, viva, sentada en el café Balzac. Yo en blanco. Yo en más bajando el río del pensamiento blanco. De ahora en más Balzac, bajando. Yo sentada bajo la lluvia tenue en el café Balzac. Yo en una película muda, blanco y negro para esta tarde. Soy una estatua bajo la lluvia tenue y los influjos del café. Nadie me espera. Soy yo la piedra que espera su disolución. Ahí estoy yo pidiendo cenizas. Esa soy yo haciendo tiempo, mientras reducen a ceniza la vida entera de mi padre. Esa soy yo en blanco. No es pensamiento, es río. Una película. ¿Pero cuál? Yo bajo los tilos. Yo hipnotizada, viéndome ahí, ahí, bajo los tilos. Ahí estoy yo, esperando todavía en el café Balzac. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. También, por supuesto, agradecerle a Dafne la participación y la colaboración. A ustedes. Muchas gracias a siempre. ustedes nuevamente y un cariño grande y siempre a disposición. Muy bien, y seguimos entonces. Y bueno, esperamos acá también en Buenos Aires las presentaciones de La Mariposa y la Iguana. Nos quedamos con ganas en abril de Sí, fue una falsa alarma, pero está bueno porque generamos expectativas, ¿no, Eli? En realidad estaba todo armado. Faltó el libro, ¿no? Faltó el libro. Ya Está todo armado que después no lo hacíamos. Ya va a ocurrir. Ya va a ocurrir, claro que sí. Muy bien, y por supuesto también gracias Lidia, gracias Carlos, que siempre está gracias. Ahí. Gracias Carlos, gracias Lidia. Carlos siempre ya con Carlos debe hacer más de 10 años que estamos en esto también, porque nosotros andamos cerca con el programa de los 15. Tenemos que celebrar las dos cosas. 2007 empezamos el programa, estamos en 2025, hace casi 20 años que estamos con el programa de radio. Así que, bueno, chicas, un gusto tenerlas con nosotros y, por supuesto, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Y bueno, esta cinta de... un café más cercano que el Balzac. Exacto, sí, por ahí con un poquito de aire carioca, ya que estamos... Claro. Cuando quieran. Ay, yo los espero. Un abrazo gigante. ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir en esta cinta de Moebius que sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer.